Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a través de redes sociales. Les saluda afectuosamente Isis Carvajal, estudiante de la maestría en Administración en el Centro de Innovación, Competitividad y Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y quien es anfitrión, por supuesto, de esta conferencia. Tengo el gusto de presentar al doctor Jean Palac Maldonado, director del SICS, quien cedo el uso de la voz para dar bienvenida al doctor José Manuel Luna Nemesio, quien impartirá la conferencia Desafíos de la Economía Social, Solidaria y Popular en clave socioambiental. Es un gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida. Tener aquí a un gran investigador preocupado por temas ambientales es sin duda una gran aportación que va a dejar para la comunidad académica. Agradecemos a todos por esta convocatoria y pues les deseo el mejor de los éxitos. Bienvenido, doctor Luna Nemesio. Muchas gracias, doctor Jan. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor José Manuel Luna Nemesio, a quien le damos la bienvenida a esta conferencia. Es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la UNAM. Del 2020 al 2023 fue beneficiado por CONACYT para desarrollar una estancia postdoctoral en la unidad académica en estudios de desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde desarrolla la línea de investigación de ambiente, gobierno y sociedad. Es miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades. En el panel de cooperación universitaria para investigación de incidencia social y ambiental. Ha desarrollado 3 líneas de investigación dentro de los estudios de la crítica de economía política. La primera, sobre la devastación general del ambiente producida por los procesos de urbanización industrial del territorio. La segunda, acerca de los conflictos epidemiológicos ambientales en relación con la territorialidad de la enfermedad. Y la tercera, en torno al Estado, la política ambiental y la justicia socioecológica. Antes de ceder el uso de la voz al doctor José Manuel Luna Nemesio, solamente les aclaramos que habrá un momento para preguntas y respuestas. Agradecemos a toda la audiencia que puede dejar sus preguntas en el chat de esta transmisión para dar lectura al final. Muchas gracias. El micrófono con usted, el doctor. Muchas gracias, Isis, por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos las personas que nos siguen por las redes sociales del Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad. Agradezco también a la doctora María Xóchitl Astudillo por la invitación para poder compartir este espacio con ustedes, a la doctora Raima Maldonado también por darnos el espacio para platicar y, por supuesto, al doctor Jan Maldonado por permitirnos compartir el día de hoy con todas y todos ustedes. Voy a presentar unas diapositivas que preparé para esta plática. La idea es que puedan ir sirviendo de acompañamiento a lo que voy platicando con todas y todos ustedes. Como bien ya dijo Isis, el día de hoy quisiera compartirles una reflexión general acerca de un tema del que me he venido ocupando en los últimos meses, acerca de ¿qué desafíos se enfrentan actualmente los espacios de economía social, solidaria y popular para enfrentar el grave escenario de crisis ambiental en la cual nosotros vivimos, incluyendo tener que asumir, enfrentar e incluso llevar a cabo acciones para solucionar los efectos sociales derivados de la grave contaminación que se vive hoy en día en diversas latitudes de América Latina, del mundo, y sobre todo en países empobrecidos como México. En este sentido, quisiera hoy platicarles acerca de cómo pensar la economía social, solidaria y popular en clave socioambiental.
Antes de empezar propiamente con esta plática, para que se entienda un poco el sentido de la charla y el nivel de argumentación que voy a manejar, quisiera comentar que esta conferencia forma parte de una trilogía de pláticas que voy a dar en los meses siguientes, donde voy a tratar de ir construyendo paso a paso la propuesta que estamos nosotros realizando en el marco de mi visita en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, en donde la idea es reflexionar sobre un nuevo tipo de políticas públicas que atiendan las cuestiones ambientales lejos de las perspectivas y los miradores de los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad. Y para ello lo que se busca es proponer una política pública de enfoque territorial que no sea solamente de escala nacional ni local, sino que tenga una escala geográfica regional y que más allá de crear pequeñas y medianas empresas, más allá de fortalecer dinámicas productivistas de terceros, lo que se busca es impulsar formas cooperativistas de reproducción socioambiental. En ese sentido, el día de hoy, en este espacio del Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad, platicaría sobre los desafíos que tiene la economía solidaria y popular en clave socioambiental. Y posteriormente, el 25 de septiembre, en el marco de un evento que va a organizar el Departamento de Sociología y la Coordinación de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa, platicaría sobre los claroscuros que tiene actualmente la política ambiental en México frente a la crisis ambiental. Y por último, en el mes de octubre, en la Facultad de Derecho, voy a presentar la propuesta de política pública de enfoque territorial, escala regional y con metas hacia formas cooperativistas de reproducción socioambiental. Entonces lo menciono primero para invitarles a que puedan seguir esta serie de charlas que van encadenadas en su argumentación, pero también para que se entienda el sentido de por qué hablar el día de hoy de los desafíos de la economía solidaria y popular. Dicho lo anterior, creo que es importante mencionar que el objetivo entonces de esta plática que voy a compartir con ustedes es presentarles en términos generales una reflexión acerca de cómo poder responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la economía social, solidaria y popular ayudar a enfrentar los retos socioambientales actuales y contribuir al restablecimiento del metabolismo sociedad-naturaleza? El responder a esta pregunta va a ser algo que me va a guiar a lo largo de la plática y que poco a poco iremos presentando los argumentos que nos permitan tener una primera respuesta a este interrogante. Para ello, he dividido esta plática en 4 partes. La primera, presentaré algunas definiciones básicas para ponernos de acuerdo de qué entendemos por economía social, solidaria y popular. Luego, pasar a ver cuáles son las condiciones de posibilidad, los elementos que se requieren para construir este tipo peculiar de economía. Y en tercer lugar, hablar de los diversos desafíos, las incertidumbres que actualmente se tienen para construir estos espacios contrahegemónicos de reproducción social. Y por último, ver cuáles son los caminos que se tienen que explorar para construir en términos espacios, economía alternativa o contrahegemónica. Dicho lo anterior, creo que es importante entonces comenzar dialogando acerca de unas definiciones básicas para entender de qué hablamos cuando de economía social, solidaria y popular en clave socioambiental tratamos. Para ello me voy a permitir presentarles a ustedes 3 conceptos, ¿no? 3 dimensiones que nos permiten entender esta economía social y solidaria. Primero, entender que vivimos una época de inéditos escenarios y complejas realidades a nivel socioambiental. Nunca antes, por ejemplo, se había vivido una crisis ecológica como la que actualmente tenemos tanto en México como a nivel global, y a la cual se le suman diversos problemas derivados de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo mexicana, en donde los niveles de pobreza, de marginación social también han alcanzado tasas preocupantes, la producción de diversos tipos de enfermedades ligado
a la alimentación centrada en alimentos ultraprocesados o ultraquimicalizados, la generación de diversas enfermedades ligadas a procesos y sustancias contaminantes, ¿no? Nos presenta a nosotros una serie de retos socioambientales que valdrá la pena mencionar para entender cómo la relación que hay entre sociedad y naturaleza ha derivado en ser una relación degradada, en donde pareciera que la sociedad se ha escindido o se ha fracturado en su vínculo con la naturaleza, pero que en realidad lo que ocurre es la configuración de un vínculo nocivo, de un vínculo degradante y degradatorio de la sociedad con la naturaleza, incluyendo la propia degradación de la naturaleza humana. Esto, por último, nos permitirá entender a qué nos referimos cuando hablamos de economía social y solidaria y popular. Para comenzar entonces con el primer punto de los retos socioambientales que actualmente vivimos, pues para nadie es lejano o es sorpresa o es indiferente las diversas problemáticas que se viven a nivel ambiental. Si bien los medios masivos de comunicación, las narrativas oficiales, las políticas públicas, los planes y programas de estudios, cuando intentan dar cuenta de las problemáticas ambientales que se viven actualmente en pleno desarrollo del siglo XXI, nos aluden a un problema que se ha denominado cambio climático. En realidad, los problemas ambientales van mucho más allá de lo que el discurso oficial llama cambio climático. Pues actualmente no vivimos ni un contexto en el cual el clima cambie de manera natural, o no vivimos un contexto ni siquiera en donde el cambio climático sea el peor de los escenarios que tenemos nosotros al frente como civilización. En realidad, lo que tenemos es una serie de problemáticas de diversa índole, de diverso nivel de gravedad, de diverso nivel de impacto socioambiental, que todos ellos confluyen en una crisis ecológica de la totalidad del planeta. Es una crisis multidimensional, una crisis poliédrica del medio ambiente, en donde vemos como el cambio climático es uno de los males menores, ¿no? Y tenemos otras dimensiones mucho más problemáticas, mucho más graves y mucho más, eh, pues mucho más presentes en la realidad, ¿no? Por ejemplo, la erosión y agotamiento de los suelos fértiles. Esto como resultado de la promoción de la ganadería industrial, como promoción del crecimiento desaforado que tienen actualmente los sistemas urbanos, los sistemas industriales, por el uso intensivo de agroquímicos derivados de la industria petrolera, que no solamente eh, contaminan los territorios, sino que también contaminan nuestros cuerpos. Tenemos la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, ¿no? Vemos cómo en meses pasados se hablaba de la crisis de sequía que atravesaba nuestro país, cuando en realidad lo que vivimos en términos hídricos no es una crisis del agua por sequía, sino es una crisis hídrica ocasionada por el saqueo de los recursos hídricos por diversas actividades industriales, agroindustriales, turísticas y comerciales que sobreexplotan los recursos naturales de nuestro país, al mismo tiempo que son estas mismas actividades económicas las que contaminan de manera desaforada los cuerpos superficiales y subterráneos de agua, lo cual termina por generar una crisis hídrica por sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos. A esta segunda problemática nosotros le podemos sumar la sobreexplotación y la contaminación del territorio derivada por la colosal generación de residuos que los sistemas de ciudades y las industrias que se emplazan de manera articulada con esta producción de ciudades generan y que terminan por ser depositadas en gigantescos basureros
a cielo abierto, rellenos sanitarios, o que incluso han dado pie a la generación de nuevos negocios en torno a la basura que terminan generando una huella ecológica mayor que la ya de por sí inconmensurable contabilidad de externalidades ambientales ligada con los rellenos sanitarios, como puede ser la promoción de plantas incineradoras. A esto le podemos nosotros sumar otros retos socioambientales que actualmente tenemos, como la contaminación del aire, del agua y del suelo por la industria química. Eh, son más de 300,000 sustancias las que tenemos presentes libremente comercializándose en el mercado, de las cuales 3,000 están siendo solamente reguladas por el Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes de la Semarnat. Tenemos la inundación de diversos productos del campo generados por organismos genéticamente modificados o producidos a partir de semillas genéticamente modificadas, es decir, alimentos transgénicos que son ofertados hoy día sin el conocimiento de los consumidores y que terminan generando diversas problemáticas, tanto ambientales, pero también problemáticas ligadas a la salud de la población que tiene que vivir tanto en territorios altamente contaminados, como tiene que sobrevivir consumiendo una cantidad de valores de usos cuya composición química representa ya un grave problema para la propia reproducción celular y genética de la población. Si a esto le sumamos otros problemas, como la deforestación creciente que se vive en diversos ecosistemas, podemos nosotros entender cómo y en qué sentido podemos ver que el metabolismo que representa la relación intrínseca entre la sociedad y la naturaleza se encuentra actualmente degradado. A pesar o incluso, digamos, de manera contraria o a contrapelo de lo que hoy día vociferan los discursos hegemónicos de la sostenibilidad, o incluso a contrapelo de lo que muchas corrientes ecologistas hoy día llevan como bandera para cuidar la naturaleza, para cuidar la biodiversidad, señalando, culpabilizando y responsabilizando al ser humano como el actor responsable de la actual barbarie ecológica que vivimos. En realidad, hay que reconocer que nosotros como humanidad somos naturaleza, somos parte del mundo natural, somos naturaleza orgánica que se relaciona con el mundo exterior en tanto naturaleza externa, en tanto naturaleza exterior a la propia naturaleza humana. Es decir, hablar de la relación metabólica entre sociedad y naturaleza es aludir a una relación entre naturaleza y naturaleza, naturaleza humana y naturaleza social. Vemos la naturaleza natural, la naturaleza presente en la biodiversidad. Es decir, que a diferencia de los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad o de ciertos discursos ambientalistas mal llamados ecologistas, el ser humano no es un ente exterior para el cual la naturaleza le sea algo necesariamente ajeno, sino que el propio ser humano es parte del mundo natural, es parte y forma parte como condición y resultado de la compleja interacción que hay en los múltiples niveles en donde la sociedad se interconecta, tanto en su forma natural como en su forma social, con la propia naturaleza. Por lo tanto, nosotros como sociedad, nosotros como seres humanos, somos parte de un complejo metabolismo, de un complejo flujo, interacción, intercambio de producción, distribución y consumo de naturaleza, ¿no? Esto es importante de entender porque como vamos a ver más adelante, cuando hablamos de economía social, solidaria y popular en clave socioambiental, el tema de reconocer al ser humano como un punto clave en el metabolismo sociedad y naturaleza es crucial para desarrollar políticas públicas que van a permitir no solamente frenar el actual deterioro ecológico del planeta, sino empezar a generar un nuevo proyecto civilizatorio centrado en la regeneración
ambiental en la regeneración civilizatoria, ¿no? Con ello, esta propuesta se posiciona de manera crítica, a los objetivos del desarrollo sostenible, al ambientalismo generalizado, y también se posiciona de manera crítica a las lecturas neomalthusianas y ecofascistas del antropoceno. Dicho lo anterior, podemos nosotros ya pasar a definir qué se va a entender por economía social, solidaria y popular. Hay diversos autores que la definen de distinta manera, desde distintos enfoques. Para nosotros, por ejemplo, hablar de economía social nos interesa rescatar los siguientes aspectos. Primero, aludir a variedad de iniciativas, organizaciones que dentro de la economía social van a priorizar el bienestar público, el bienestar colectivo, para que los circuitos, los mecanismos de producción, distribución y consumo de aquellos elementos que sean necesarios para la reproducción social se hagan con base en la equidad y en la justicia ambiental, económica y social. Y que estos elementos, el bienestar social, el bien común, la equidad y la justicia, se pongan por sobre el lucro individual, en donde el objetivo de la economía social no va a ser la generación de ganancias para actores privados, sino va a tener como objetivo el beneficio de las comunidades, tanto en espacios urbanos como al interior de espacios rurales, según sea el espacio donde se esté desarrollando este tipo de economía. La economía social tiene entonces como objetivo crear espacios o enfocados a la satisfacción de necesidades, pero cuyo motor está echado a andar por los principios de solidaridad, democracia, justicia, ética y responsabilidad social y ambiental. A esta definición de economía social, nosotros tenemos que sumarle una definición acerca de la economía solidaria, que aunque van de la mano, no pueden ser ocupadas como sinónimos, si bien es que una y otra se complementan. Dicho esto, cuando hablamos de economía solidaria, nosotros podemos aludir a este tipo de economía que se basa en la cooperación y en la ayuda mutua entre los diversos miembros de la comunidad para generar el bienestar y el desarrollo de la colectividad. Si se fijan, tanto en la economía social y solidaria, no estamos hablando de actores privados, no estamos hablando de individuos, ¿no? Aunque los individuos están presentes sí y solo sí como la forma más refinada de la colectividad. Hay que recordar que el individuo, en términos, por ejemplo, de la crítica de la economía política de Marx, el individuo es la forma comunitaria más compleja en tanto que interioriza a toda la comunidad. El individuo es el receptáculo, es la síntesis de lo comunitario. Incluso el individuo, cuando ya se encuentra en un escenario de propiedad privada y llega a expresar ideas, por ejemplo, donde dice, un individuo puede llegar a expresar, yo no necesito de nadie, no se da cuenta que al momento de estar expresando la propiedad privada de yo no necesito de nadie y yo puedo solo contra el mundo, al momento de estar diciendo esto, está utilizando el lenguaje, está comunicando una idea a partir de la palabra. Y estas palabras, estas ideas y este lenguaje es ya resultado de un proceso colectivo, primero de generación del lenguaje, de los términos, y después de un proceso colectivo de enseñanza del lenguaje, ¿no? Solo es posible el lenguaje en términos de comunidad. La economía solamente es posible en términos de comunidad, ¿no? Por eso, si bien el individuo aparece tanto en la economía social como en la economía solidaria, esto solamente es posible en tanto que se entiende al individuo como esta síntesis compleja de la comunidad, ¿no? Dicho esto, podemos nosotros entender cómo bajo la economía solidaria, los diversos individuos o las comunidades que participan en esta nueva lógica de satisfactores de producción, distribución y consumo de satisfactores de necesidades, en lugar de competir,
se busca que se generen espacios de trabajo conjunto, de trabajo colectivo, organizado, para lograr objetivos en común. Para ello, lo que se va a buscar es construir diversas relaciones económicas basadas también en la solidaridad, en la cooperación, en la equidad, en el respeto mutuo y fomentar el apoyo comunitario. Y pareciera que uno de los elementos que tendría que estar aquí presente es la reciprocidad, pero como vamos a ver más adelante, en el espectro de la economía social, solidaria y popular, la reciprocidad, si bien tiene que estar presente, no debe estar presente bajo una lógica mercantil, donde yo te doy en la misma cantidad que tú me das, o yo te doy sí y solo si tú me das algo a cambio. La reciprocidad, bajo esta lógica de economía social, solidaria y popular, está entendida como una reciprocidad dispendiosa, el dar sin esperar nada a cambio, porque con el crecimiento y la satisfacción de las necesidades del otro, el yo darme y entregarme para el bien común, en donde el bien común es el bien del otro, yo como parte de esta colectividad me veo también afirmado, me veo también valorado como individuo. Mi propia existencia como individuo, en términos individuales y colectivas, se ve afirmado por esta reciprocidad dispendiosa, ¿no? Para entender un poco más en cómo la economía solidaria y social se articulan, hay que observar qué es lo que propone la economía popular. La economía popular se refiere a diversas prácticas y estrategias económicas llevadas a cabo por individuos o por colectividades que se van a organizar de manera democrática, horizontal, para buscar satisfacer necesidades desde una política autónoma y democrática. Es decir, la economía popular lo que pone en el centro es la autogestión, la autodeterminación política, ¿no? La toma de decisiones, la gestión de las libertades de la colectividad para el respeto mutuo de las necesidades, para el reconocimiento de las propias capacidades que cada uno de los individuos tenga de manera individual, ¿no? Pero también de manera colectiva, para poder cumplir los objetivos, las metas y construir los medios por los cuales llevar a cabo la satisfacción de las necesidades. Si nosotros empezamos a sintetizar estas tres definiciones de economía social, economía solidaria y economía popular, podemos ir teniendo o acercándonos a una definición general de economía solidaria y popular. Para ello, lo que acabamos de platicar podemos reducirlo en 4 puntos importantes. Primero, por economía social, solidaria y popular, vamos nosotros a entender a un paradigma de praxis política, de práctica política, donde es una práctica política racional, pensada, no intuitiva, no espontánea, no azarosa, sino es un paradigma que nos habla de un proyecto económico, de un proyecto político, donde las personas tienen que imaginar, explorar, construir nuevas formas de entender la vida a partir de ponerse de acuerdo entre cada uno de los individuos que van a llevar a cabo este proyecto político para organizar su propia gestión, producción, comercialización y consumo de todos los valores de uso que son centrales para la reproducción social, pero también para la propia reproducción de la naturaleza. Los fundamentos de este nuevo paradigma económico, que por lo tanto se posiciona ya como un paradigma contrahegemónico a la lógica mercantil del mercado, son la cooperación, la equidad, la justicia, la autogestión, la democracia, la solidaridad y la soberanía. La economía social y solidaria y popular tiene que ser un proyecto soberano, un proyecto político de autodeterminación de las comunidades, tanto urbanas como rurales. Para ello, por lo que va a abogar son por diversas alternativas económicas que van a posibilitar el desarrollo social respetando la ecología del planeta. Esto es muy importante porque actualmente, tanto en los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad como en muchas narrativas mal llamadas ecológicas, que son más bien
ambientalistas, lo que hay presente es un temor en contra del desarrollo. Pareciera que el desarrollo es el peor de los cánceres de la historia y que por lo tanto hay que hacer un llamado a que nadie se desarrolle, ¿no? A que haya incluso un decrecimiento de las economías. Contrario a ello, la economía social, solidaria y popular lo que va a impulsar es el desarrollo social, ¿no? Eso sí, respetando la ecología del planeta y poniendo en el centro la necesidad de cambiar los procesos de producción, comercialización y consumo para que estos dejen de estar revestidos por la forma mercantil y tener a los mercados como espacios de compra y venta de mercancías y crear otros espacios de distribución, otros espacios de comercio y de consumo, pero también cambiando las lógicas y las relaciones sociales de producción de estos valores de uso. En este sentido, esta economía social, solidaria y popular lo que busca es favorecer la reproducción sociedad-naturaleza al priorizar la reproducción de la vida colectiva, comunitaria, el buen vivir y la satisfacción de las necesidades humanas por encima del lucro y por encima de la ganancia económica de particulares. Además de poner en el centro la necesidad de reconectar la reproducción social con la propia reproducción de la naturaleza. Si hacemos un ejercicio aún mayor de síntesis de estos argumentos que hasta ahora hemos venido platicando, creo que podemos tener la siguiente definición de economía social, solidaria y popular en clave socioambiental. Es la economía social, solidaria y popular en clave socioambiental, es un proyecto económico, político, sociopolítico, de desarrollo social, local y regional, de suma importancia para la recuperación ambiental y para la recuperación social, en el entendido que ésta ha caído en un escenario de degradación civilizatoria, como bien lo conceptualiza Jorge Veraza. En este sentido, podemos nosotros entender que estos espacios de economía social, solidaria y popular, por un lado, aboga por la reconstitución de los tejidos sociales que han sido impactados negativamente por el propio desarrollo capitalista, sobre todo en las últimas 4 décadas de neoliberalismo, pero que además busca recuperar el tejido social en el sentido de recuperar y crear espacios de justicia en territorios que han sido históricamente empobrecidos, territorios que han sido históricamente devastados en términos ambientales, pero también rescatar territorios que históricamente han sido enfermados por los propios procesos de acumulación de capital. Esto con la finalidad de mejorar no solamente las condiciones económicas en las cuales la sociedad vive, sino también fortalecer en términos políticos las comunidades, en términos autogestivos las comunidades y fomentar las relaciones armónicas con el ambiente, incluyendo la propia reconexión de la sociedad con su propia forma natural. Ya que nos pusimos de acuerdo de qué hablamos cuando de economía social, solidaria y popular en clave socioambiental tratamos, creo que ahora es importante pasar a observar cuáles son los elementos necesarios, las condiciones de posibilidad que se requieren para construir una economía social, solidaria y popular en clave socioambiental. En primer lugar, dado las características, los espacios, las definiciones que previamente vimos, creo que es importante que para construir estos espacios de economía contrahegemónica se deben de fomentar y fortalecer las economías locales y las economías circulares. Esto es apoyar la creación y el fortalecimiento de mercados locales y regionales que prioricen el intercambio justo y el consumo responsable, pero sobre todo que sean economías locales y circulares en cuyo proceso de producción de bienes que se van a intercambiar se haga con un uso eficiente de los recursos, respetando las necesidades y capacidades de los propios productores, haciendo una gestión más democrática
del papel que cada uno de los que participan en el proceso de producción lleva a cabo en la división social del trabajo, ¿no? Bajo la perspectiva de la equidad, bajo la perspectiva del respeto y reconocimiento de los diversos saberes, ¿no? Y que además, como vamos a ver un poco más adelante, estas economías locales y circulares se constituyan en una cadena de producción que permita establecer circuitos de reproducción a escala ampliada. Es decir, que una comunidad que en lo local desarrolla proyectos de autogestión productiva, autogestión de distribución y autogestión de consumo de valores de uso bajo esta forma contrahegemónica de economía, logre articularse con otra comunidad para que haya un intercambio de saberes, de capacidades, que se entre estos espacios, ¿no? Un siguiente elemento importante a considerar para construir estos espacios de economía social, solidaria y popular es construir la autonomía y autogestión de las comunidades. Es decir, desarrollar mecanismos políticos de toma de decisiones verdaderamente democráticos que superen las narrativas convencionales de la gobernanza, sino que pongan, por ejemplo, a la asamblea como un espacio político de toma de decisiones. Recordando que la asamblea política, es este espacio donde se supera al individuo en términos de propiedad privada y empieza a haber todo un desarrollo y una gestión colectiva de las necesidades de acuerdo al bien común. Para ello es importante que se fomenten espacios de reeducación política de las comunidades para hacerlos de forma más democrática, participativa, autónoma, verdaderamente autónoma y no como en los últimos años se ha manoseado el término de la autonomía, ¿no? Porque a diferencia de otras instancias donde presuntamente se nos posicionan como autónomas, la autonomía que se busca construir en estos espacios de autogestión económica debe estar desligada a los intereses de las grandes corporaciones o de las diversas economías transnacionales extractivistas, ¿no? Que también generan diversas problemáticas. En este sentido, estos espacios de fomento de economía locales, autogestivas en términos políticos, deben ir encaminadas a construir espacios de soberanía, soberanía productiva, soberanía tecnológica, pero lo que es muy importante, porque es la base de toda la reproducción social, es la soberanía alimentaria. Se tiene que priorizar la producción agroecológica y el consumo local, promoviendo una agricultura sostenible, una agricultura ecológica y asegurando la accesibilidad de alimentos sanos y culturalmente adecuados para toda la población. La sociedad, en este caso la sociedad mexicana, tiene que recuperar el derecho humano a tener un ambiente limpio, pero también tiene que recuperar el derecho colectivo de acceder a alimentos sanos, a comer comida real, no comida de plástico, no comida quimicalizada, no comida ultraprocesada, y que sea una comida de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a todo el desarrollo civilizatorio de la propia sociedad mexicana y no importar patrones de consumo alimentario que no solamente rompen con las formas tradicionales de los sistemas agroalimentarios en nuestro país, sino que son sistemas alimentarios que impactan negativamente en contra de nuestra salud, de ahí que seamos uno de los países con más casos de sobrepeso, de obesidad, de diabetes y que seamos también una de las poblaciones más propensas a sufrir algún tipo de cáncer derivado de estos cambios en la dieta que sustituyen los alimentos de los mexicanos por diversos alimentos que son nocivos para nuestros cuerpos, para nuestras mentes, para nuestras emociones. Esto es posible si se avanza hacia la creación de diversas redes de cooperación y solidaridad. Como les decía, es importante que
que en estos espacios de reproducción social basados en la economía social, solidaria y popular se rompa con la propiedad privada, porque la propiedad privada es esta forma arrogante existencial en donde el individuo se posiciona como único actor, ¿no? Como un actor que no necesita de nadie, ¿no? Cuando en realidad lo que representa la propiedad privada es la represión de la experiencia comunitaria de comunicación de las necesidades, de mis necesidades hacia el otro y del reconocimiento de las necesidades del otro por mí mismo. Al mismo tiempo que no existe la posibilidad de experimentar el reconocimiento de las capacidades y potencialidades que como individuos tenemos si y solo si nos reconectamos como sociedad. Por lo tanto, es importante que en el marco de crear esta economía social y solidaria y popular en clave socioambiental, se apunte hacia la construcción de diversas redes de cooperación y solidaridad que sea apoyo entre las colectividades para intercambiar conocimientos, recursos y experiencias para fortalecer la propia economía solidaria y popular. Y sobre todo, es que a partir de estas redes de cooperación y solidaridad va a ser posible hacer frente a las diversas empresas, a las diversas lógicas de mercado, que seguramente van a terminar por ser un límite hacia estas formas contrahegemónicas y que solamente pueden estas últimas asegurar su reproducción y su existencia si se logran articular como un sujeto histórico colectivo que de conjunto se posicionen como un bloque económico, como un bloque político, un bloque histórico que apunte hacia transformar las relaciones sociales de reproducción en nuestra sociedad, ¿no? Para ello, pues se requiere no solamente trabajar desde las bases, no solamente hacer un trabajo de, desde lo comunitario, desde la base social, para que creamos estos espacios de reencuentro de nuestras capacidades y necesidades de reconocimiento político, sino también se requiere que los tomadores de decisiones a nivel gubernamental cambien la perspectiva desde la cual hacen políticas públicas. Se requieren políticas públicas inclusivas, transformadoras, que implementen nuevas estrategias para promover la justicia socioambiental, garantizando marcos legales y regulatorios que incentiven la creación de iniciativas solidarias y de cuidado al medio ambiente. Es decir, se necesita una nueva política pública, un nuevo marco jurídico para el respeto de las necesidades de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto para la defensa también estratégica de aquellos espacios de autogestión económica, de autogestión política que se empiecen a gestar en el curso de crear la economía social, solidaria y popular en clave socioambiental. Pero también deben ser estas políticas públicas y este marco normativo que el Estado lleve a cabo en congruencia con los tres poderes de la Unión para hacer un uso y acceso justo de los recursos naturales, priorizando que sean propiedad de la nación aquellos recursos naturales que son estratégicos para la propia reproducción de la sociedad mexicana y que no queden por contubernios, por escenarios de corrupción, estos recursos naturales estratégicos a manos o expensas de las diversas corporaciones y los diversos grupos de capital transnacional que por años, por lo menos durante la larga noche neoliberal, amasaron incuantificables cantidades de ganancias a expensas de la devastación ambiental y la degradación civilizatoria que se produjo en países empobrecidos como el nuestro. Y un punto muy importante a considerar como estrategia para llevar a cabo esta reproducción social basada en una economía social, solidaria y popular en clave socioambiental es incentivar el desarrollo tecnológico desde la perspectiva de la vida. Es decir, a diferencia de muchos ambientalistas, ¿no?, que reniegan, satanizan, estigmatizan el desarrollo tecnológico como el peor de los males que pudo haber conquistado la humanidad. La propuesta que se está llevando a cabo ahora es desarrollar la tecnología, porque es solamente el desarrollo tecnológico el que va a posibilitar
terminar con las condiciones de escasez que actualmente tenemos, tanto en el siglo XXI como venimos arrastrando a lo largo del propio desarrollo de la civilización humana, y por lo tanto superando la escasez por medio del desarrollo de la técnica, una técnica articulada al florecimiento humano, una técnica en sincronía con las fuerzas productivas de la humanidad, es que va a poderse crear una riqueza material, una riqueza social, una riqueza natural para satisfacer las necesidades de la totalidad de la sociedad y también para respetar la totalidad de la naturaleza del planeta. Esto implica adoptar y desarrollar tecnologías limpias, verdaderamente limpias, ¿no? Tener prácticas ambientales de producción, de transporte y de consumo, tratando de minimizar o incluso neutralizar el impacto ambiental. Para ello se requiere desarrollar acciones que no solamente se enfoquen a la narrativa del cambio climático, no a la narrativa oficial del cambio climático, sino que pongan sobre todo la necesidad de regular qué es lo que hace la sociedad con los ecosistemas, promoviendo diversas prácticas que restauren el equilibrio ambiental y fortalezcan las capacidades locales para enfrentar futuras crisis ambientales. Parecería, en términos generales, bastante sencillo, ¿no? Ir construyendo la complejidad que en sí misma representa la economía social y solidaria, pero en realidad, más allá de ser un escenario complejo por las propias dimensiones que abarca, este proceso de construcción de economía contrahegemónica es un proceso bastante incierto hoy en día, no por sí misma, sino por las propias condiciones histórico-epocales en las cuales se busca construir y por los propios desafíos que el propio capitalismo enfrenta en pleno desarrollo histórico-epocal, en pleno siglo XXI, pero también los propios desafíos que como sociedad tenemos frente a nosotros. Por ello, voy a ir definiendo algunos desafíos que son importantes a considerar. Primero, creo que es el más importante, es la propia resistencia del sistema económico hegemónico, del sistema económico dominante, de las formas dominantes y hegemónicas de producción, comercialización y consumo, sobre todo aquellas que durante las últimas 4 décadas se revistieron bajo la camisa del neoliberalismo, de esta privatización de la naturaleza, de un despojo creciente, no solamente de los medios de producción, sino un despojo creciente de los medios de reproducción y de la riqueza socioambiental, ¿no? En donde se vuelve difícil una transición hacia economías solidarias y ecológicas si se sigue la misma lógica del mercado, es decir, la economía social, solidaria y socioambiental no se puede construir desde el interior del mercado. Deben pensarse otras formas de distribución, de comercialización e incluso de producción que escapen a esta mercantilización hegemónica. Las dinámicas de mercado imponen condiciones que obstaculizan la cooperación, el trueque, la autogestión comunitaria. Por lo tanto, los imaginarios de las comunidades, tanto urbanas como rurales, tienen que echarse a andar para buscar formas contrahegemónicas de comercialización, en donde la cooperación, la reciprocidad, la justicia, la equidad se ha puesto como ingrediente de estas formas, ¿no? Parecería algo utópico, algo a desarrollarse en el futuro, pensar estas formas no mercantiles de satisfacción de necesidades o de intercambios sociales, pero en realidad estas formas no mercantiles de reproducción social es algo que ocurre ya en día en muchas comunidades indígenas, campesinas, pero también en muchas comunidades al interior de las ciudades, sobre todo en sociedades donde el carácter colectivo todavía se presenta de manera arraigada en la cosmovisión, en la idiosincrasia, como es, por ejemplo, la sociedad mexicana. Es importante entonces reconocer esta parte de construir otros espacios que no solamente se reduzcan, por ejemplo, a los tianguis orgánicos, a los tianguis de intercambio de cooperativas, deben superar
ese espacio para buscar otras formas, como puede ser el trueque, como puede ser el intercambio dispendioso de productos. Pero esto solamente va a ser posible si las diversas organizaciones sociales que busquen desarrollarse bajo estas formas de economía social y solidaria puedan acceder a recursos financieros. Hoy en día, uno de los grandes problemas que tienen, en tanto que muchas iniciativas provienen de comunidades empobrecidas, tanto en el campo como en la ciudad, es poder tener una suficiencia económica, problemas para financiar sus propios proyectos. Ha costado mucho que experiencias, por ejemplo, cooperativistas, logren articular un mecanismo administrativo o económico que les permita sostenerse y permanecer en el tiempo. Se deben crear escenarios que permitan buenos recursos financieros, pues hoy en día es uno de los grandes límites que tiene, porque es precisamente mediante esta falta de apoyo económico que los diversos escenarios de desigualdad social y de pobreza estructural no pueden romperse, ¿no? Hoy en día, como resultado del neoliberalismo en nuestro país, sobre todo, México, hasta antes de 2018, llegó de ser una de las naciones con más altas tasas de pobreza y marginación social, teniendo al 60% de la población sumida en escenarios de pobreza y el 40% de la población en condiciones de pobreza extrema. Esto, aunque ha venido repuntándose en los últimos años, todavía es uno de los desafíos que no logra sortear la economía contrahegemónica. Otros escenarios problemáticos es la cultura del individualismo y consumismo, ¿no? Es decir, el predominio de la propiedad privada, del interés individual por sobre el interés colectivo, y el consumo no solamente masivo, un consumo de masas, sino el consumo excesivo de valores de uso nocivos, como los llama Veraza, es decir, mercancías, bienes que son degradantes de nuestra propia salud y que son degradantes de la naturaleza, donde la gente prefiere consumir un alimento que esté quimicalizado, hormonizado, con altas concentraciones de azúcar refinado, de harina refinada, ¿no? Antes que consumir un alimento que sea de origen natural, que sea comida real. Esto no solamente por una falta de conocimiento, sino por un condicionamiento químico hormonal de nuestro cuerpo que nos hace depender a sustancias nocivas, tanto de carácter ilegal como son ciertas drogas, pero también de carácter legal como son ciertas sustancias adictivas que están presentes en los alimentos y que día a día la gente los consume sin saber que con ello está entrando en nuevos circuitos de dominación fisiológica, física, sexual y emocional de sus cuerpos a favor de esta cultura del individualismo y del consumismo. Pero transformar al individuo y las dinámicas de consumo solamente va a ser posible, ¿no? Además de una reeducación del consumidor, si se tiene un apoyo institucional y político que a su vez impulse la creación de espacios de economía social, solidaria y popular. Es un ejercicio que se tiene que construir desde abajo, desde las bases de las comunidades, pero que también tiene que impulsarse, fortalecerse y protegerse desde la cúpula del Estado. El Estado tiene que ser una institución que promueva mediante sus instituciones, sus leyes y sus políticas públicas la existencia, ¿no?, de este tipo de economía contrahegemónica. Hoy día sigue siendo una incertidumbre en ciertos gobiernos, incluso en el propio gobierno mexicano, hasta dónde se apoya o no se apoya. A diferencia de otros gobiernos, el gobierno actual que está por terminar ha sido un gobierno que, por ejemplo, en el campo, ha tenido a bien impulsar estas formas contrahegemónicas de economía basado en un rescate del campo mexicano y que en las propias ciudades también se han impulsado esta capacidad de autogestión de los propios movimientos urbanos de economía solidaria y popular. La gente fuera y dentro de estos circuitos económicos contrahegemónicos debe de dejar de tener desconfianza, es decir, debe de confiar más en sus propias capacidades autogestivas, ¿no? Debe saber que como individuo
solo no podría enfrentar las diversas dinámicas productivas, económicas, que caracterizan la economía hegemónica del capitalismo contemporáneo, pero como parte de una comunidad organizada, con un proyecto político bien estructurado, se pueden crear espacios de contrapeso económico, contrapeso productivo y crear espacios contrahegemónicos de reproducción social. Para terminar, voy a mencionar solamente cuáles serían esas estrategias a desarrollar, buscando que podamos platicar de ellas más adelante, ¿no? Primero, se tienen que enfocar la creación de economías circulares y de proximidad. Es decir, se tienen que crear enclaves productivos de distintos productores para crear diversas cadenas de proveeduría, ¿no? Es decir, que lo que una comunidad económica produce, además de servirle para esta propia comunidad, le sirva a otra comunidad de manera directa o como materia prima para su propio proceso de producción, es decir, generar un encadenamiento productivo, a lo cual también tiene que generarse un encadenamiento distributivo y un encadenamiento en el proceso de consumo de estos productos, ¿no? Esto es, se tienen que crear nuevos mercados, entre comillas, ¿no? Nuevos espacios de intercambio de proximidad, en donde el intercambio de bienes y de servicios se realice de manera justa y priorizando lo local o lo local regional. Se tienen que crear nuevas formas de financiamiento solidario, cajas de cooperación, sistemas de financiamiento popular, cajas populares, ¿no? de financiamiento económico, bancos populares, donde se ponga como prioridad el apoyar proyectos cooperativos y de reconstitución del tejido social y del metabolismo socioambiental, para lo cual se requiere la participación comunitaria en la toma de decisiones, en toda decisión, en la planificación, en la definición de metas, en la elaboración de proyectos, en la evaluación. Tiene que haber una democracia participativa y una democracia directa que supere tanto a la democracia burguesa, de democracia representativa, y que supere también los espejismos y los contrasentidos que trajo consigo la gobernanza como presunta forma democrática de toma de decisiones. Esto solamente sería posible si se desmercantiliza la comercialización y creación de circuitos contrahegemónicos, impulsando la creación de comercio alternativo. Se fomenta la agroecología y la soberanía alimentaria, según lo que hemos platicado, y se impulsa una educación popular en términos de economía y en términos de protección del medio ambiente, donde se reconozca que así como el pobre no es pobre porque quiere, la destrucción ambiental no es responsabilidad de la propia población, sino que tanto la pobreza como la grave contaminación y sobreexplotación de la naturaleza que actualmente vivimos es resultado de la toma política, que entre ellos se defienden, que entre ellos generan ciertos convenios, ciertos contubernios, muchas veces bajo escenarios de corrupción, para imponer políticas públicas de empobrecimiento, políticas públicas que devastan el medio ambiente, pero también políticas públicas que enferman a las comunidades. Esto es lo que se tiene que enseñar en los planes y programas de estudio, más allá de tener una cultura del agua donde yo tengo que lavarme las manos en menos de 3 minutos, porque si no, voy a que enseñar a nuestras juventudes que quiénes son los responsables de la crisis hídrica, quiénes son los responsables de la deforestación, quiénes son los responsables de inundar nuestros paisajes con basura, de destruir la naturaleza. Se le tiene que enseñar que son diversos grupos de capital con nombre y apellido los que han creado el actual escenario de emergencia socioambiental y sanitaria que actualmente vivimos. Para ello, para construir todos estos elementos que actualmente, que en estos minutos hemos compartido, se tiene que enfatizar la necesidad de crear políticas públicas de enfoque territorial. Es decir, se tienen que diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades específicas de cada territorio,
reconociendo la diversidad cultural, ecológica y económica de las regiones. Es el Estado quien tiene que proponer esta política pública a nivel territorial bajo una escala regional. Es decir, no tienen que haber planes y programas nacionales, ¿sí? Sino que estos programas nacionales tienen que tener un aterrizaje regional y que luego lo regional tiene que ser aterrizado por los municipios a nivel local, pero no dejándole a los municipios la tarea de solventar los costos de la implementación de estas políticas públicas o de generación de las estrategias, sino tiene que ser el Ejecutivo Nacional quien comande toda esta estructura de empoderamiento político a nivel regional, a nivel estatal y a nivel municipal. Es importante crear redes que permitan compartir recursos, conocimientos y experiencias a nivel regional, amparados por una política pública de corte territorial que fomente formas cooperativistas de reproducción socioambiental. Deben crearse y fortalecerse cooperativas, asociaciones de usuarios, asociaciones de productores, asociaciones de consumidores, que tengan cada uno de estos espacios la autodeterminación y la autogestión como forma de organización política, lo cual pasa por rescatar los sindicatos, pasa por rescatar las asambleas comunitarias, la asamblea de vecinos, por rescatar todos los escenarios de toma de decisiones. Afortunadamente, la propia vida política en nuestro país está dando para ello, está dando para crear estos espacios de politización de la totalidad de la vida social, ¿no? Estos saberes políticos, estas formas políticas de organización que estaban presentes en muchas comunidades campesinas e indígenas y incluso en algunas asociaciones urbano-populares, hoy en día encuentran ante sí las posibilidades de permear hacia el conjunto de la población, sí y solo sí, como conjunto de población, nos damos a la tarea de crear estos espacios de economía contrahegemónica. Dentro de la trinchera de la academia, que es desde donde yo estoy hablando, lo que creo que es importante es que si queremos construir estrategias que busquen empoderar a las comunidades para que éstas construyan a su vez formas cooperativistas de economía social, solidaria, en clave socioambiental, tenemos que como academia dejar a un lado la economía la perspectiva mercantilista y muchas veces mercenaria con la cual la ciencia y la academia ha actuado en nuestro país, sobre todo en las últimas 4 décadas, donde desafortunadamente la academia y la ciencia se volvió el brazo armado de todas las empresas que buscaban generar políticas públicas, manifestaciones de impacto ambiental o proyectos económicos de inversión que, si bien se traducían en graves injusticias socioambientales, la propia academia le hacía el juego de blanquear o enverdecer, mejor dicho, estos proyectos insustentables. Para ello, lo que se requiere es desarrollar una ciencia digna, una ciencia ética y una ciencia crítica, que es algo en lo que he venido insistiendo durante los últimos años en cada espacio que tengo la oportunidad de hablar, ¿no? Y se seguirá insistiendo hasta que sea una realidad que permee la totalidad de los espacios académicos hoy en día, ¿no? Tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. Se tiene que impulsar una ciencia que no esté subordinada a la élite económica y corporativista, sino que sea ética, crítica y responsable, y una ciencia responsable en términos socioambientales. Esta ciencia no debe quedarse en la comodidad de los cubículos, en la comodidad de los salones, sino tiene que salir hacia las comunidades para acompañarlas en sus procesos de empoderamiento social. La academia, los docentes, los investigadores, las y los alumnos tienen que ser actores que se sumen en la constitución de las comunidades urbanas y rurales como un sujeto histórico, tiene que ser parte de este sujeto histórico colectivo que avance de manera conjunta hacia
hacia la construcción de escenarios de justicia social y ambiental. Yo por eso celebro y agradezco mucho que exista un espacio como el centro como el SIX, ¿no? Para poder compartir estos espacios, para poder crear esta iniciativa, ¿no? Porque el Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad, si en algo se ha distinguido, es crear una ciencia comprometida con las necesidades de la sociedad, en crear un espacio de formación de talentos humanos que tiene como objetivo el cuidado de la naturaleza, ¿no? Eso es un trabajo loable, un trabajo necesario de reproducir en otros espacios y que también la propia UAM Iztapalapa ha dado un paso adelante en la creación de esta ciencia digna y en la necesidad de reverdecer las ciencias sociales en general, ¿no? Pues nada más terminando con un recordatorio que lo que les acabo de presentar, que espero les haya sido de interés y de utilidad, forma parte de un bloque de conferencias que se estarán organizando en otros espacios en las fechas que ustedes están viendo, donde el objetivo es terminar por presentar cómo serían este nuevo tipo de políticas públicas de enfoque territorial, de escala regional y con metas hacia formas cooperativistas de reproducción socioambiental, tanto en el campo como en la ciudad, con el cual el día de hoy platicamos sobre cuáles son los desafíos que tiene la economía solidaria y popular en clave socioambiental. Pues por mi parte sería todo, no tengo algo más que compartirles como parte de mi presentación. Les dejo ahí mi correo por si tienen alguna duda, algún comentario que no dé la oportunidad de conversar en estos minutos, pero creo que ahora pasaríamos a una pequeña ronda de intervenciones. Entonces le devuelvo los micrófonos a la maestra Isis para que nos ayude con la moderación. Muchísimas gracias, doctor José Manuel Luna. Como siempre, una intervención excelente de parte suya, nos deja con mucho conocimiento y, por supuesto, con aprendizaje para la implementación en los diferentes proyectos de investigación que están desarrollando al interior de este centro de estudios y, por supuesto, que suma mucho al conocimiento. Esta economía social, solidaria y popular la cual se propone, ¿verdad? Que ciertamente México necesitaría transitar en un lapso de tiempo considerable hacia ese centrar en la persona el desarrollo de las comunidades. No es una tarea fácil, sin embargo, creo que no es difícil o no es imposible de alcanzar. Hay muchas cosas que se puede en este tiempo, ¿verdad? Considerar como bien lo mencionaba, incluir en las políticas públicas esa parte del desarrollo de las comunidades. Y queremos abrir este espacio, doctor, también para atender a las personas que bien han estado en este chat siguiendo, en esta transmisión siguiendo la conferencia y parte de los comentarios, doctor, le felicitan por esta excelente conferencia. Quiero dar la primera pregunta de Gisela Ayón. ¿Cómo contribuye la economía social y solidaria y popular al desarrollo de comunidades vulnerables afectadas por el huracán como el Otis? Parte de lo que usted comentaba, ¿verdad? Las economías locales y circulares para apoyar pues la creación y el fortalecimiento de los mercados que prioricen el intercambio justo, la autonomía y la autogestión que nos comentaba, la soberanía alimentaria, pero no sé si quisiera ampliar, doctor, o aportar aún más a esta pregunta. Claro, muchas gracias. Pues solamente en dos aspectos que creo son importantes a profundizar. Como bien saben, el año pasado, en octubre del año pasado, el huracán Otis afectó sobre todo a las costas de Acapulco, ¿no? En el estado de Guerrero. Y esto se debe, pues se dijo mucho que era por el cambio climático y por la elevación de la temperatura de la tierra, pero en realidad, pues lo que yo he visto que ha afectado al ambiente no es que haga más calor en Acapulco, sino lo que ha afectado a la región ha sido el creciente turismo, la industria del turismo de las grandes empresas hoteleras que han arrasado con las reservas de arrecife de la bahía,
que ha dejado sin esta barrera natural que limitaba el acceso de huracanes a la zona o que hacía que éstas bajaran de su nivel, lo cual, aunado a la creciente urbanización de la región, pues responde a la falta de un ordenamiento ecológico y territorial que ponga en el centro el cuidado de la naturaleza y la satisfacción de las necesidades de hábitat de la población. Esos son los verdaderos causantes de estos desastres mal llamados naturales. Son desastres urbanos, desastres industriales que generan estas externalidades ambientales y los diversos escenarios de vulnerabilidad social y ambiental. En este caso, la economía social solidaria, pensándola en clave popular y socioambiental, pues permite que las propias comunidades organizadas puedan crear, por ejemplo, planes de ordenamiento ecológico y territorial de corte social, de corte popular, que sea la propia sociedad quien participando en los cabildos municipales, sean ellos los que definan los planes de ordenamiento ecológico y territorial y que no sea tal o cual político que seguramente si le rascamos en su currículum vamos a ver cómo, desafortunadamente, tiene ciertos nexos con alguna inmobiliaria, con alguna empresa turística, ¿no? Y es decir, que lo que va a privilegiar sería el bien común y no los intereses de ciertos actores privados, ¿no? Eso sería como un elemento de precaución que a los que serviría la economía social y solidaria. Pero también, una vez que se presenta la emergencia, estos escenarios de economía contrahegemónica sirven para poder enfrentar los diversos efectos negativos que caracterizan a estas catástrofes. Por ejemplo, posibilitaría que si bien el Estado mexicano tiene la obligación de ayudar a las comunidades cuando se presentan este tipo de desastres, que puedan ser las propias economías que cuenten con los propios medios económicos, técnicos y de capacitación humana para poder satisfacer sus necesidades sin tener que esperar a que el Estado pueda responder a tal emergencia y que incluso sea la propia sociedad quien tome la decisión de cómo y de qué manera se va a intervenir desde el gobierno local, desde el gobierno estatal, en atender tal o cual emergencia, ¿no? Esto solamente es posible si la sociedad se encuentra plenamente organizada en colectividad, ¿no? Y no actúan como actores, como sujetos individuales, como actores individuales, ¿no? Yo creo que esos serían dos elementos que para el caso del huracán Otis podrían mencionarse de la utilidad que tendría fomentar espacios de economía social, solidaria y popular. Gracias, doctor. Hay una pregunta más que hace igualmente Gisela Young y pregunta de qué manera las iniciativas de la economía social, social, solidaria y popular pueden fortalecer la resiliencia frente a la inseguridad y, bueno, la inseguridad que vivimos en nuestro país. Ok, primero, creo que es importante que veamos que cuando nos hablan las políticas públicas de resiliencia, en realidad es una palabra que a mí en lo personal no me gusta, que a nivel teórico o académico yo no lo utilizo, porque creo que refiere a una recomendación que se nos hace al momento de decirnos que tenemos que ser resilientes, a tener que adaptarnos a una normalidad degradada en términos ambientales y en términos sociales. Es decir, cuando te dicen es que tienes que ser resiliente a la devastación ambiental, en realidad te están diciendo, aunque con una palabra muy, muy bonita, muy adornada, que tienes que adaptarte a vivir en medio de la basura, que tienes que adaptarte a vivir en medio de ríos contaminados, de mares contaminados, no tienes que adaptarte y florecer en ese espacio, cuando en realidad lo que se tiene es que impulsar estrategias de política pública para que la resiliencia no tenga que ser una estrategia, sino que se puedan recuperar los ecosistemas, que se pueda recuperar el medio ambiente y en el caso de la seguridad, más allá de hablar de una resiliencia
a la seguridad y que entonces todos aprendamos a ser felices en medio de una crisis de seguridad y donde los desaparecidos, descuartizados y descabezados es algo común y que tenemos que aprender a ser felices en medio de esa eh, degradación. En realidad tenemos que impulsar estrategias colectivas y comunitarias para que eso no se produzca. Y la economía social y comunitaria pone un ingrediente muy importante para que esta violencia y esta inseguridad que padecemos actualmente en México deje de existir, que es el reconocimiento de la sociedad y de sus integrantes cara a cara. Que cada uno de nosotros nos reconozcamos, que nos cuidemos, que nos acompañemos, ¿no? Y también eso crea un reconocimiento de las personas que por diversas razones económicas han sido orilladas a llevar este tipo de vida, ¿no? A que se reconozcan como parte del problema y que entonces tomen conciencia de que otro camino de vida es posible, ¿no? Que se sumen al proyecto del bien común, ¿no? Digo, no creo que a las personas que están en negocios ilícitos les sea les sea una forma de vida tranquila el tener que estar arriesgando su vida día con día para satisfacer las necesidades y los intereses que no son suyos, sino son de sus jefes, ¿no? O tener que responder a otros intereses que no son los suyos si se les presentan otras opciones de vida mucho más tranquila, ¿no? Yo creo que la economía social y solidaria lo que pone en el centro es la posibilidad de reconstruir el tejido social y comunitario, de reconstruir los espacios de reconocimiento social y por lo tanto que cada uno de los actores de la sociedad pueda reintegrarse de manera positiva en el complejo escenario que es la reproducción social, ¿no? Como les digo, dicho así, de bote pronto, por decirlo coloquialmente, parecería algo utópico, ¿no? Una carta de buenos deseos. Pero en realidad, esta estrategia que actualmente eh, les estoy compartiendo no es algo que a mí se me ocurrió, ¿no? Es algo que yo he podido testificar que ocurre en ciertas comunidades. Son prácticas políticas que están ahorita resguardadas en lo local, en pequeños núcleos urbanos, en pequeños núcleos campesinos, que así viven día con día bajo estas formas de autogestión, de autocuidado, donde si hay problemas de delincuencia, la organización social sirve como un espacio de autovigilancia para que esto no ocurra, de sus escenarios de justicia comunitaria para castigar con base en la ley a estas personas que infringen los acuerdos políticos de las comunidades, ¿no? Entonces, es algo que ocurre ya día con día y que tiene que ser impulsado a una escala regional, ¿no? Para que pueda traducirse después a una forma nacional en la que ocurra la reproducción social de la población mexicana. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a leer una pregunta que nos hace Obed Botello y inicio con un comentario. Dice, buenas tardes, profesor. Aprecio su enfoque sobre el fortalecimiento de los mercados locales, el intercambio justo, el consumo responsable y el uso eficiente de los recursos como parte de la economía local y circular. Sin embargo, me pregunto si estos esfuerzos son suficientes frente a la magnitud de las transformaciones drásticas del antropoceno que ha provocado en los ecosistemas. ¿No cree que más allá de estos mercados locales es necesario un cambio más profundo y estructural en forma que concebimos y organizamos la economía, particularmente en términos de regeneración ambiental y circularidad a nivel global? La pregunta, ¿cómo puede la economía social y solidaria enfrentar este desafío sin limitarse únicamente a mercados locales, sino promoviendo una transición más amplia y sistémica hacia una economía regenerativa que contraste los efectos del antropoceno? Ok, bueno, al igual que la pregunta anterior, antes de responder, me gustaría hacer un matiz a los términos en los cuales está planteada la pregunta, ¿no? Habla de las transformaciones llevadas a cabo por el antropoceno. A mi modo de entenderlo,
El antropoceno es una imprecisión geológica derivada de una impertinencia académica que busca sacar adelante una perspectiva para presuntamente criticar los efectos socioambientales que la civilización ha creado hasta el momento, pero que pone precisamente la responsabilidad en el antropos, en el ser humano, donde a la manera del pecado original, ¿no?, que maneja la religión católica, el antropoceno nos pone en los hombros a toda la humanidad un segundo pecado original ligado a la devastación ambiental. Es decir, que nosotros, por el simple hecho de ser humanidad, de ser parte del antropos, ya somos devastadores de la naturaleza, cuando en realidad el ser humano es una pieza clave en que exista una naturaleza tan compleja y tan diversa como la que existe actualmente. Un ejemplo lo tenemos en la gran biodiversidad que existe en el bosque del Amazonas, que a diferencia de lo que lo que se sabe, ¿no?, que se pensaría que es una selva creada a partir de las propias interacciones metabólicas de la naturaleza, en realidad se dice que es un bosque porque es un bosque que se ha sembrado por las personas, por las comunidades indígenas que habitaban en esas zonas. Toda la gran biodiversidad que existe en el Amazonas no sería posible sin la mano de la humanidad, sin la mano del proceso de trabajo del hombre. Así, muchas especies con las cuales actualmente convivimos, tanto de flora y de fauna, de microbiota, solamente son posibles si existe el ser humano como un actor, como una especie humana general, muy peculiar, muy particular. Entonces, yo no hablaría de antropoceno, tampoco hablaría de capitaloceno, porque esa es otra discusión en donde el capitalismo parecería ser el peor males de toda la humanidad y un sinsentido histórico, cuando en realidad el capitalismo tiene una razón histórica de ser, ¿no?, y que en términos ecológicos, en términos ambientales, guarda la posibilidad de crear las condiciones para que el desarrollo humano, el desarrollo civilizatorio pueda ocurrir sin destruir la naturaleza, ¿no? Digo, no puedo profundizar en esta tesis, ¿no? Ya lo he platicado en otros espacios, ¿no? Si gustan, puedo compartirles literatura donde esto se ha profundizado, pero en todo caso, hablaríamos de cómo la economía ambiental, de cómo la economía social y solidaria popular en clave socioambiental permite eh, hacer frente a las transformaciones drásticas que el capitalismo ha hecho hasta el día de hoy. Quién sabe si la siga haciendo en un futuro, pero hasta el día de hoy podemos decir que históricamente el capitalismo ha destruido la naturaleza hasta el día de hoy. ¿Cómo hacer frente desde la economía social y solidaria? Pues precisamente porque se está impulsando crear espacios de reproducción social desde un punto de partida diferente a la lógica capitalista, que es la economía social y solidaria que rompe con la propiedad privada o que busca romper con la propiedad privada en tanto que se pone en el núcleo a la comunidad, lo comunitario. Desde ahí es una trinchera que se empieza a producir en contra de los mecanismos tradicionales. Por supuesto que hablar de mercados locales tiene todavía esta forma mercantil capitalista a una escala pequeña, donde hay ciertos límites, como bien mencionas, ¿no? Y yo creo que los mercados locales en sí mismos no es la solución, no es la estrategia a seguir, pero sí es una táctica económica muy importante. Es un paso que uno hace para girar el timón de la historia hacia la izquierda, ¿no?, hacia buscar formas, la construcción de formas transcapitalistas, como lo es también la lucha por el Estado, la lucha por el poder político del Estado y sus instituciones para ir creando espacios de empoderamiento de las comunidades. Es otra táctica que se tiene que hacer. Todo ello sin perder de vista que la estrategia que se busca seguir al final
de cuentas, al buen puerto que se busca arribar es construir otras formas de reproducción social basadas en el cooperativismo, en la comunidad, centradas en el valor de uso, centradas en las necesidades del ser humano, pero también centradas en la reproducción de la naturaleza, ¿no? Digamos que los mercados locales, que son una forma de economía social y solidaria, forman parte de la solución, mas no son la solución en sí mismas. Tienen que impulsarse para sacar de ello todo lo positivo y poder avanzar y dar el siguiente paso. Así yo podría contestar a esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Ahí va a leer una pregunta más, pero creo que a nuestra compañera Zoe queda clara también su cuestionamiento con este último aporte. Me permito leer una de las aportaciones de Diana Trania Estudillo, estudiante también del doctorado de Ciencias de la Innovación. Muchas gracias por su excelente ponencia que acaba de realizar. Sin duda, cada uno de los puntos mencionados es de suma importancia, donde todos podemos aportar para impulsar el desarrollo de este tipo de economía. Sin embargo, ¿de qué manera cree que influyen las tradiciones y cultura de las comunidades para el desarrollo de una economía social, solidaria y popular de los productos agroalimentarios en cada región? Ok, yo creo que rescatar las tradiciones y la cultura de las comunidades originarias, de las comunidades urbanas, rurales, campesinas, obreras, populares, es una parte sustancial para la creación de estos espacios de economía contrahegemónica, ¿no? De economía social, solidaria y popular. Yo lo resumiría en que se tienen que rescatar los saberes populares, los saberes colectivos de estas comunidades para empoderarlas, para fortalecerlas. Y esto pasa por reconocer las potencialidades que tienen estos saberes, pero también reconocer sus límites, sus contradicciones. No hay que pensar que las comunidades indígenas o campesinas son estas comunidades ungidas que hay que endiosar, ¿no? y santiguar. Son personas como nosotros, con sus virtudes, con sus defectos, con sus carencias, con sus grandes aportes, ¿no? Y que tienen que ser parte de una reflexión crítica de las potencialidades y los límites que tienen los saberes locales de estas comunidades para sumar a la creación de este tipo de proyectos y en aquello que estén mal, compartirles opciones a las comunidades para que se desarrollen y que tengan una mejor comprensión en aquellos aspectos en los cuales sus propias condiciones en las cuales viven les ha hecho tener al imaginario, ¿no? Al mismo tiempo en que se busca reconocer e incorporar a las otras perspectivas aquellos aportes y aquellas visiones en las cuales las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, obreras, tienen todavía una comprensión mucho más profunda, mucho más potente, por ejemplo, de lo que hay entre la interacción entre el ser humano y la naturaleza, porque son muchas veces estas comunidades, sobre todo las de origen rural o las que tienen vínculo con lo rural, quien tienen un contacto todavía directo con la naturaleza y ante los cuales, a diferencia de lo que ocurre con muchas comunidades urbanas, la naturaleza no se les presenta de manera enajenada, de manera enajenante, sino lo forman parte de su cosmovisión, ¿no? Entonces yo creo que sí se tienen que tomar en cuenta para empoderar, no para saquearlas, sino para empoderarlas, para constituirlas como una fuerza política mucho más fuerte, pero que en este proceso de empoderamiento tiene que ser un empoderamiento crítico, ¿no? Se les haga saber eh, en aquellos aspectos, en aquellas nociones en las cuales su apreciación del mundo no corresponde realmente con la verdad y entonces hacer un esfuerzo colectivo por la reconstitución de la verdad como meta para el desarrollo social o el desarrollo socioambiental de la civilización humana. Gracias, doctor. A nuestro compañero Cristian Batas, creo que también queda
se le contestó también esta pregunta con esta última aportación. Me voy a permitir leer la pregunta y el aporte de Oyuki Blond. Me parece importante poner énfasis en la importancia de trabajo comunitario. El sistema nos ha moldeado para buscar intereses individualistas que benefician a su dinámica de dominación capitalista. Muchas felicidades, profesor. Y pregunta, ¿de qué forma el Estado puede reducir la participación de las transnacionales en la gestión del recurso hídrico? ¿Qué repercusiones tiene en la economía nacional y cómo podemos enfrentarlas? Ok, muchas gracias por el comentario y por la pregunta. El papel del Estado es central para la recuperación del tejido social y para la recuperación ambiental de países empobrecidos y devastados como México. La forma en la cual el Estado puede participar es generar una política pública, un marco normativo, un marco jurídico, un marco institucional cuyo diseño esté orientado a la protección del ambiente, al respeto de los derechos colectivos en términos económicos, sociales, políticos y ambientales de las comunidades, y que no sea un instrumento político a favor de las grandes corporaciones multinacionales y de la plutocracia financiera que, por ejemplo, durante el neoliberalismo se vio beneficiada por las diversas reformas constitucionales, por las diversas ingenierías jurídicas y la creación de diversas instituciones que lo que buscan es impulsar mecanismos de despojo y privatización directa o indirecta del agua. En el caso de los recursos hídricos en nuestro país, podemos ver cómo durante el neoliberalismo se implementó bajo el nuevo de la gestión integral del agua, la nueva política del agua, una gestión neoliberal de los recursos hídricos, cuyo objetivo era crear un mecanismo institucional y político que impulsara la privatización de los recursos hídricos mediante la sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos del país. Es decir, la actual destrucción del sistema hídrico nacional responde a una economía y política del agua de corte neoliberal en donde el Estado, a diferencia de lo que nos dicen los teóricos de la economía clásica, en donde el Estado tiene que desaparecer para dejar avanzar el capital privado, a las empresas privadas, en realidad, en el neoliberalismo mexicano, por lo menos, ocurrió que el Estado se volvió un actor principal en las graves injusticias socioambientales o en las injusticias hídricas que se viven actualmente en nuestro país. Esto es porque el Estado no solamente en algunos escenarios brilló por su ausencia, generando espacios de vacío de poder, donde el Estado no metió las manos para detener las graves injusticias hídricas o ambientales que se generaban, incluyendo el asesinato de activistas ambientales por parte de las empresas, generando espacios de abuso de poder, donde el Estado decretaba la expropiación de un área natural bajo el concepto de área natural protegida para entregárselo a las grandes corporaciones que se ofertaban para realizar servicios ambientales privados, o el abuso de poder para reprimir a movimientos urbanos y rurales que luchaban por la defensa de los territorios. Sino lo característico fue que toda esta gestión neoliberal del medio ambiente, incluyendo la gestión de los recursos hídricos, se llevó a cabo mediante lo que se denomina como un desvío de poder del Estado mexicano. Este término de desvío de poder, acuñado por Raimundo Espinosa y Andrés Barrera, permiten entender cómo el Estado mexicano no se fue durante el neoliberalismo, sino estuvo presente, pero estuvo presente sí y solo sí para velar por los intereses, las necesidades, los caprichos de los diversos grupos de capital transnacional que buscaban generar inversiones en nuestro país, siempre y cuando no tuviesen que pagar un solo peso por sobreexplotar a la fuerza de trabajo mexicana. Muestra de ello los casos de sobreexplotación de la fuerza de trabajo mexicana en la frontera, en toda la industria maquiladora o en el Bajío,
en todas estas empresas que funcionan también bajo una forma maquiladora, ¿no? O tener que pagar un solo peso por algún tipo de externalidad ambiental. Entonces, hoy en día que se busca en nuestro país salir del neoliberalismo para construir otra forma de desarrollo capitalista desde el Estado, es importante que este nuevo Estado, que se busca reconstituir a sí mismo y funcionar como Estado, como un Estado de clase, ¿no? Pues ponga en raya a los diversos actores económicos que busquen invertir en nuestro país, ¿no? Para que más allá de si existe una ventaja de cercanía o lejanía o de escala regional en la economía, las empresas que lleguen a invertir lo hagan sabiendo que tienen que respetar una legislación ambiental de cuidado de la naturaleza para que no sobreexplote la naturaleza al no generar altas tasas de consumo de materiales, de energía, de recursos hídricos o de recursos naturales, y que no tenga carta abierta para contaminar los territorios, sino que se generen mecanismos de regulación en la emisión de contaminantes de estas empresas, ¿no? Y que lleguen a invertir aquellas empresas, ya sean norteamericanas, asiáticas, europeas, que estén de acuerdo en respetar esta legislación ambiental, ¿no? Dado el tamaño y la articulación que tiene actualmente el mercado mundial, a reserva de lo que se pensaría de que ningún país va a querer llegar a México, si se ponen estos limitantes de política pública de respeto al ambiente, de legislación ambiental, son varias empresas que están ya encaminando sus propios procesos productivos, que están delimitando sus propias empresas para que hagan un uso racional del ambiente, ¿no? Sin que esto sacrifique las tasas de productividad, ¿no? Entonces, estamos ante una coyuntura nacional e internacional que abre estas posibilidades de un desarrollo industrial que en términos ambientales no produzca las mismas tasas de sobreexplotación y contaminación de la naturaleza que pues, se produjeron durante las últimas 4 décadas, ¿no? En donde, como les decía, el papel del Estado es crucial. Sin el Estado no se puede, en estos momentos, construir otros escenarios de reproducción social y otros escenarios de reconfiguración y reconstitución del metabolismo socioambiental. Muchas gracias, doctor. Nuestro compañero Carlos Motón, perdón, hizo una pregunta, sin embargo, creo que con esta intervención queda también aclarada su duda. Me permito dar lectura a dos preguntas más de nuestra compañera Jamie, también estudiante del doctorado de Ciencias de la Innovación, y la resumo en una sola que también hace nuevamente nuestra compañera Oyuki. La pregunta redunda en lo siguiente: ¿en qué comunidades se han implantado este tipo de estrategias que apoyan la economía social en México? Y si conoce algunos casos específicos en nuestro país que estén apoyando ya acciones para fortalecer o implementar la economía social, popular y solidaria. Claro, pues son diversos espacios, diversas experiencias, ¿no? México tiene esa gran virtud de tener todavía un fuerte arraigo en estas formas comunitarias de economía social. Si nosotros lo reducimos bajo las formas de cooperativas, tenemos en los espacios urbanos a cooperativas exitosas como es la Pascual Boy, en espacios rurales como las cooperativas que se generaron en Sala, ¿no? La cooperativa de la Tosepa, diversos espacios comunitarios en Hidalgo, en Chiapas, en Guerrero, ¿no? Pero más allá de estas formas comunitarias, hay que voltear a ver la propia organización que hasta el momento se ha dado muchas veces de forma esporádica en la sociedad mexicana. Por ejemplo, ahora que estamos en el mes de septiembre, recordando los sismos de 2017, la población se organizó sin que hubiera un mandato presidencial, sin que hubiera un decreto por el presidente municipal o por el gobernador. La sociedad salió a las calles tomando por asalto los mecanismos y espacios de autogestión de los albergues, de la preparación de comida para los brigadistas,
de búsqueda de desaparecidos, de remoción de escombros, de distribución de víveres a las comunidades afectadas, sin recibir un solo peso del erario público. Es decir, la gente autofinanció la compra de víveres, la distribución de víveres, las campañas de búsqueda de personas, ¿no? La sociedad civil ahí mostró la gran capacidad organizativa que tiene de autogestión, ¿no? Y de generar economías solidarias, donde, digamos, yo no he escuchado que alguien de los que donó o de los que donamos y participamos en esas labores presentó después o fue a cobrarles después a la familia que ayudó, ¿no? Regrésame lo que te invertí. Es decir, es una economía de reciprocidad no basada en el intercambio. La gente dio por el hecho de apoyar, de dar, por el bien común. Esto es lo que mueve la economía social y solidaria. Cuando fallece algún miembro de alguna comunidad urbana o rural y la gente, la familia de esa persona fallecida no tiene dinero para pagar los servicios funerarios, los propios vecinos se cooperan para pagar los servicios funerarios, para llevar café, para llevar alimentos, ¿no? Son formas de economía social y solidaria basadas en un intercambio dispendioso. Yo doy a favor de la otra persona. Cuando una mujer en una comunidad da a luz, las familias se unen para ir a llevarle comida, para cuidar al niño, para que la familia descanse. Es decir, son formas de apoyo a la reproducción social que está en la base, ¿no? Esto lo enfatizo así porque es algo que hacemos todos los días nosotros, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Y entonces la economía social y solidaria deja de ser una utopía que está allá afuera, en la lejanía de la Sierra de Puebla, en la Sierra de Hidalgo, y es algo que ocurre a la puerta de mi casa o al interior de mi casa, ¿no? La propia familia mexicana está organizada en esta forma, una forma solidaria de articulación, ¿no? La familia ampliada, de donde las grandes comidas para festejar algún cumpleaños, alguna fiesta, ahora que estamos en el mes patrio, ¿no? Las propias noches mexicanas, son espacios de economía social y solidaria, ¿no? Donde cada quien lleva algo para compartir con el otro, para satisfacer las necesidades del otro y reencontrarse como comunidad. Eso, digamos, es algo que caracteriza afortunadamente hoy en día a la civilización mexicana, a la sociedad mexicana, y que a pesar de que la propiedad privada día con día también nos está hablando al oído, nos hace mover, nos hace actuar y nos va endureciendo el corazón, afortunadamente todavía el corazón de las comunidades mexicanas se encuentra latiendo a la izquierda, se encuentra latiendo bajo el pulso de lo comunitario. Entonces, aprovechar ese ritmo donde lo común sigue resonando para hacer que se vuelva una voz mucho más fuerte hasta el punto en que marque el ritmo de la historia. Yo creo que eso es el horizonte al que tenemos que apuntar y, repito, existen condiciones actuales en la cercanía para poder generar esas estrategias. Y qué mejor que hacerlo en un contexto donde la participación política de las comunidades, de las bases populares, pueden tomar por asalto el Estado, pueden participar en la toma de decisiones. Por eso es importante que todo espacio político al interior del Estado sea un espacio democrático, donde la voz del pueblo sea escuchada. Y eso es muy importante y es una coyuntura histórica, política, que en el país no se había vivido desde el siglo pasado. Es importante que los movimientos de base aprovechemos esa coyuntura para poder incidir en la propia estructura y política del Estado mexicano. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. No nos queda más que agradecer, doctor, su tiempo, sus finas aportaciones para la comunidad estudiantil y, por supuesto, a toda la audiencia que ha participado en este día, pues agradecemos sus intervenciones. Doctor, me voy a permitir dar lectura a la constancia que voy a proyectar en un momento. Permítame un segundo, por favor.
La Universidad Autónoma de Guerrero, el Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad, otorga la presente constancia al doctor José Manuel Luna Nemesio por su participación como conferencista en el webinar Desafíos de la Economía Social, Solidaria y Popular en clave socioambiental, transmitido en vivo desde la página oficial de Facebook en este centro del día 11 de septiembre del 2024, firma el doctor Jean Palac Maldonado Astudillo, director del SIX. Despedimos a nuestra audiencia y nos despedimos con mucho gusto de usted, doctor José Manuel Luna Nemesio. Muchísimas gracias por su aporte y su conocimiento a toda la comunidad. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego, doctor. Thank you.